Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Lo prometido es deuda. Está aquí con nosotros nuestro hermano Eduardo Arceo. Mira, ya le dio risa. ¿De nervios o qué? De nervios, qué barbaridad. Nuestro hermano Eduardo Arceo es un servidor de la iglesia de San Pablo Apóstol. Él pertenece al Ministerio de Alabanza y algunos otros servicios que él hace ahí. De hecho, nos ha apoyado a nosotros en lo que es el ministerio también de cocina. Es muy buen cocinero, Eduardo. Gracias, Eduardo, por todo tu servicio. Les prometí el testimonio, un testimonio, 2, 3, es el primero. Bueno, es el segundo. Ya vino nuestro diácono Ignacio con su testimonio, ¿verdad? Ahora vamos a platicar contigo. Bienvenido, Eduardo. Dios te bendiga. Vamos a hacer antes una oración. ¿Sale? Sí. Una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, en este día por nuestro hermano que está compartiendo con nosotros su testimonio. Que este testimonio ayude a muchos jóvenes, muchos adolescentes, a padres de familia, para que esa esperanza no se muera. Y que si alguien ha perdido la esperanza, que la reavive en todo momento. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén. 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 Pero recuerden que su programa Hablando Derecho con el Zurdo es una producción de echar las redes, amados hermanos. Y bueno, Eduardo, bienvenido. Yo he escuchado tu testimonio y quise traerlo. Sabes de que ha habido muchos jóvenes, muchas madres de familia que se me han acercado a mí con problemas semejantes a los que tú viviste en tu adolescencia, creo que desde tu niñez o no sé, por ahí, ¿verdad? Tu adolescencia. Entonces, por eso invité a Eduardo para que él compartiera un poco y ahora cómo el Señor lo ha rescatado. Porque vamos a ver lo que es la muerte y la resurrección en un hijo de Dios, ¿verdad? Un hijo amado de Dios. Eduardo, platícanos, tu niñez. ¿Ibas a la iglesia, no ibas a la iglesia? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Qué pasó? Platícanos. Pues siendo niño, sí, mi abuela se encargaba y mi mamá se encargaban de acercarnos a los sacramentos como la primera comunión y la misa. Mi papá biológico murió cuando yo era un niño de 4 años, o hubo ausencia de padre, pero estaba ahí pues mi abuela y mi abuelo, que todos ya están en la presencia del Señor, pero ellos fueron los que inculcaron todas estas tradiciones de asistir a misa los domingos, la comunión, el rosario, danza de matachines, todas esas fiestas. Yo nací, crecí entre todo esto, pero pues hubo un tiempo donde mi mamá recibió una casa, ¿va?, de Infonavit, y nos separamos de la familia. Entonces ¿Y tu mamá? Mi mamá y mis hermanos, mis 2 hermanos hombres. ¿Tu mamá y sus hijos se separaron de la familia? Sí, porque vivíamos todos juntos con los abuelos y ahí estaban los tíos. Entonces, como le dieron su casa, pues nos retiramos todos hacia una nueva vida, por así decirlo, siendo todavía niños. Entonces, a la edad tenía yo como 8 años, pero al pasar el tiempo, a los 13 años, por algún modo un vecino me consiguió un trabajo en el cual empecé a trabajar en restaurante, y al empezar a poder generar algún ingreso y dinero, fue creciendo en mí como de que es independencia. Cuando todavía era muy niño, un familiar mío como quien dice, me indujo de alguna forma en el tomar, en el fumar. Tomar y fumar. Siendo niño. ¿Qué edad más o menos? 12, 13 años. Un 12, familiar. sí. ¿Quién era? Un tío. Esos tíos. Y bien solapador, bien alcahuetón. Sí, pero malo. Sí, yo lo veía todo esto como parte de la familia. Yo creí que ese era amor, que todas estas cosas. Pero no, cuando ya tenía 13 años me empecé a inclinar más por el vicio, el cigarro, y a escondidas empecé a adquirir nuevas amistades mayores que yo, y como yo era el menor, pues sentía como que la opresión y el abuso, como que muy llevados, muy cargados, y entonces yo empecé a adquirir una nueva identidad en mi vida a los 13 años, siendo niño. Fumaba y empecé a cambiar el cigarrillo por la marihuana.
y muchos otros amigos ahí ofrecían pastillas. Entonces fui experimentando hasta tomar una actitud en mi vida como ya es como si fuera un adulto. Entonces, ¿qué edad tenías ahí? 14, 15 años, era un niño donde ya podía yo adquirir fácilmente, sabía dónde vendían, compraba. ¿Te la vendían así de fácil? Sí, y pues ya esto estaba muy a la orden, muy fácil. Como mi madre trabajaba de día, todo el día cuando yo estaba solo, pues era un derroche de libertinaje en mi vida, de abuso de drogas y empecé a ingresar en la pandilla, a adquirir pues conflictos, pleitos, cárcel, y ya cuando esto se empieza a salir de control, cuando nace mi primer hijo, mi hijo, ya de plano ahí fue cuando yo ya me había ido de la casa y hubo eventos tristes, trágicos, porque en una noche, por tanta inmadurez, me salí de la casa y una noche pues recibí una golpiza tremenda a los 18 años. A ver, ¿a qué edad fuiste a parar a la iglesia? Perdón, a la cárcel. A la cárcel, 14, 15 años. Era el tribunal de menores. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Y yo me ponía a mayoría de edad para experimentar con los grandes, porque no quería, te digo, la opresión de los más grandes me hacía querer demostrar lo que no era. Y todo esto pues me trajo muchos conflictos, muchos problemas con personas que pues la llevaba yo de perder, pero al final del día yo quería ser alguien. Y empecé a adquirir una personalidad que nada, ni yo mismo sabía. Mi familia, la falta de respeto en la casa, a mis padres, a mi madre, ya en aquel tiempo estaba mi padrastro, que en paz descanse, pero era rebelde y peleaba y exigía mi libertad, y yo le decía literalmente, no me diga nada, déjeme vivir. Y puesto que llegó el momento en que como que ya no podía, ella con la situación, pues yo creo que oraba, todas estas cosas ya en secreto ella, pero yo ya, mi vida ya me había ido de la casa, entonces ya estaba en la calle, libre, podía hacer lo que sea como el hijo pródigo. Fui a derrochar mi juventud, mi salud, mi imagen, porque yo veía en los demás cómo demostraban una apariencia que daba miedo, de respeto, y yo quería ser igual. Entonces no había una imagen paterna en la casa, estaba buscando encajar o tratar de defenderme y sobrevivir entre los más fuertes, y empecé pues ya no era nada más el cigarro y la marihuana, sino pastillas, y esa noche pues me golpearon, me pusieron 11 piquetes, me apuñalaron esa noche. ¿Te apuñalaron 11? 11 veces, 11 piquetes me dieron, 3 en la cabeza y en la espalda. Todo fue en la espalda porque pues en el pleito todo el mundo a correr y todo, y cuando ya corría pues me derribaron y caí y llegaron y me golpearon y me quedé inconsciente por mucho tiempo, desangrándome, y fui a dar al hospital, pero pues Dios estaba ya ahí siempre estuvo ahí, iba en un lado de mí, dejándome ser, dejándome cometer estos errores, tal vez para el propósito que Él tenía ya para estos tiempos, porque claro que todo esto era un propósito de Dios, porque si eso no fuese, hubo algunos otros eventos similares a de los cuales Dios me volvió a levantar. Me dijiste en una ocasión que un día te echaron un carro encima. Sí, ya esto, cuando ya esta etapa pasa, en vez de sentar cabeza, me creía más todavía. Después de los 11 piquetes, sí, filerazos que le decían, sí, te voy a filerear, compa, En vez de sentar cabeza, de recapacitar, creció un ego, no sé, algo dentro de mí, parecía, andaba muy inflado y quería ser más y más, entonces pues la vida me dio más también. Te tiraron a matar, ¿no? Sí. Esos piquetes era matar. Oye, Eduardo, ¿cuántos años fue esa etapa de ese mundo de drogas? Pues fue de los 13 años, empecé con lo más simple, como cualquiera que empieza, hasta los 30 años, que terminé ya
pues inyectándome heroína. Inyectándote heroína. Diario, más de 4 o 5 veces al día, y al principio todo estaba, como decimos, bajo control, pero no, llegó un momento en que ese control se salió de control. Era un hombre que siempre he trabajado, como decías ahorita, yo siempre he trabajado en restaurante y me encanta y me apasiona cocinar y hacer muchas cosas, pero ya no era yo el que estaba en mis 5 sentidos, sino que yo dependía ya de una dosis de algo para poderme levantar. Era algo catastrófico, porque si no había una manera o si no lo tenía, era sufrimiento, era dolor, era... ¿Eras agresivo? Mucho. Era muy agresivo y muy conflictivo. Cuando llega este momento de la adicción, los últimos 3 años de mi vida, 3, 4 años, fue ya triste, porque era, como dices, muy rebelde, muy, como le decían allá en aquellos tiempos, bien bully, ¿verdad? Y todo. Pero me dice una palabra mi esposa que cuando me dice, es que cuando estabas chavalo eras bien orgulloso, bien creído, bien... Por como allá andaba, ya había adquirido, ya me había marcado el cuerpo, ya había flagelado mi cuerpo, me había rayado todo el cuerpo y lo exhibía, y era, pues... Juan Camaney. Quería respeto, pero daba miedo, entonces, pero nadie me respetaba, era miedo. Entonces, ya para cuando esto llegó así, el Señor dice en la palabra de Dios, ¿va?, que al soberbio lo humilla y al humilde lo exalta el Señor. Entonces tuvo que pasar un proceso así, porque al principio todo era en lo económico y todavía mucho flujo, pero los últimos 4 años más o menos fue una decadencia donde ya tenía que hacer cosas que jamás pensé hacer para solventar el vicio. Y entre estas, pues es humillante, ¿verdad? Y no me da vergüenza decirlo, es parte de mi vida y es de lo que el Señor me ha levantado a mí, me ha levantado como... No tienes que decirlo, nomás sabemos que es algo humillante y... Sí, y era ya triste eso, ya esos eran los últimos tiempos, porque ya lo que quería yo era acabar, que alguien acabara conmigo, o no sé, de alguna manera desaparecer, porque no tenía ni la voluntad ni las fuerzas para poder enfrentar el proceso y rehabilitarme. Entonces era muy duro. Tu hermano fue clave para hacerte recapacitar y pensar. Platícanos qué pasó con tu hermano ahí en esa casa. Siempre, desde bien chavalillo, mi hermano el menor, mi hermano Juan, para él era como me admiraba como era. Y era su héroe. Para todos lados, donde quiera, me seguían muchos amigos y era popular. Entonces eso me inflaba a mí mucho. Y él siempre me veía con ojos como que yo quiero ser como él, pero claro que sí llegó a ser como yo. Lo induje también a este mundo y anduvo conmigo en la calle, anduvo conmigo en muchas situaciones tristes, difíciles. Llegamos a dormir en la calle porque mi madre nunca nos cerró las puertas de la casa, pero yo sí me las cerraba porque yo ya estaba decepcionado de mí. Cuando ya lo veía el que andaba conmigo, pues más. Pero una tarde me fueron a hablar porque él estaba ahí en la casa, estaba en el baño de la casa y estaba ya tirado en el piso con la jeringa inyectándose, pero le dio una sobredosis ahí dentro de la casa. Entonces cuando yo entro, y estaba con los labios morados, las uñas, y era una escena, era un panorama de dolor, de tristeza. Mi hermana, mis sobrinos, mi hijo, mi madre y todo el mundo ahí, pues que no hallaban qué hacer. Y de las cosas y experiencias que da a caminar, pues yo pedía agua y sal y lo mojaba ahí en la regadera y le inyectaba agua con sal en el corazón, en las venas. En el corazón. Sí, donde fuera, porque lo que quería era que hubiera una respuesta, puesto que ya lo habíamos vivido, ya había vivido yo 2 sobredosis y también
de esto, el Señor me levantó de algunas otras cosas, pero yo usé la inteligencia que me había dado el caminar ahí y lo inyecté, y para la gloria de Dios despertó. Para la gloria de Dios y para la felicidad de mi madre, porque yo sentía en ese momento que era el más vil, que era el más... Esto es... Por eso siempre digo que eso fue como que el parteaguas de un cambio en mi vida. Hubo muchas cosas y personas en mi vida que ayudaron ya cuando empezaba el proceso, pero esto, ver la mirada de mi madre de reproche, ver la mirada de mi hermana de un grito de reproche por lo que estaban viviendo los menores de la casa y viendo todo esto. Mi hermano el mayor con una inseguridad de sí mismo por lo que estábamos viviendo en la casa, y mi madre pues sola, porque aunque estaba mi padrastro ahí, pues en vez de apoyarla o algo como creemos ahora que debería ser, había reclamos y al último había un conflicto sobre parte de mi adicción, todos esos conflictos que les acarreé también a ellos. Pero ahí fue cuando ya salgo yo de mi casa y ya había hablado yo con unas personas, y una persona me incita y me lo dice de frente: eres cobarde, eres esto, te falta valor para tomar decisiones, y me cachetea con palabras de amiga, porque era una amiga de ahí, hermana de un amigo, y es cuando ya empieza a retomar todo esto parte de mi vida, y me interné. ¿Tú te internaste? Yo tomé esa decisión, hablé a mi madre, a mi papá, le digo: yo sé que no creen en mí, pero les pido, esta es una dirección, llévenme, y sea lo que diga en ese papel, firme, y yo ahí me voy a quedar, y ya no quiero estar causando todo esto. ¿Qué te dijeron ahí cuando te internaron? ¿Qué te dijeron? Bueno, pues, dos cosas te dijeron. Ajá. Dilas. Ahí no era muy suave, el programa era algo fuerte, duro, de adulto, así como quería comportarme afuera, ahí iba a ser el trato. Me dijeron: la única manera es que tú, las dos únicas formas que tú puedes salir de aquí, si se muere tu mamá, tu papá, tu esposa, tu hijo, no puedes salir. No los valoras cuando andas en la calle. ¿Para qué quieres salir? Las dos formas que puedes salir de aquí es cuando cumplas tu proceso, o si te mueres aquí adentro. No más. No más, esas dos formas. ¿Sabes? Ya está firmado el papel y ya eso no se revoca. Entonces, ya estaba Dios conmigo ahí, porque era difícil el programa, pero gracias a Dios lo cumplí. 4 de septiembre del 2004, y hasta la fecha, para la gloria de Dios, limpio, y termino mi proceso. Ya había estado hablando yo con mi esposa tiempo atrás. Ella es una luz que Dios puso en mi camino, porque yo no tenía una motivación, un sentido, aunque estaba mi madre, mi hijo y todo. Sabía que ya había desbaratado todo eso, y yo buscaba algo de donde quería huir, de donde estaba, quería fugarme de donde estaba. Había personas que intentaban acabar conmigo, dañarme. Tenía miedo que fueran a hacer algo en mi casa, mi familia. Yo quería desaparecer. Entonces, pues sí, llega el momento, 4 de diciembre, 4 meses después, y hasta la fecha del día de hoy es Dios trabajando. Me reconcilio con Dios en la Eucaristía, en el sacramento del matrimonio. Nos casamos, yo y mi esposa, y empezamos a caminar en este proceso que viene a cambiar mi vida, el Señor, en todos los aspectos. Ya estando aquí, en todos modos, seguía siendo el mismo, nomás no me drogaba, pero seguía siendo el mismo, con los mismos errores, las mismas costumbres, tendencias, mañas. No fumaba, y empecé a fumar por una cosa, dejar por otra, porque había buscado la sanación de algo, pero no había buscado la sanación de las heridas. Y es donde entra ya el Señor en su totalidad, y me refleja mucho. Te decía yo, por las heridas en mis brazos,
me recuerda y me viene mucho a la mente el evangelio del endemoniado, ¿eh? Cuando llega Jesús al otro lado y expulsa a los demonios que traía adentro, porque vivía flagelándose, encadenado, golpeándose, y yo era así, había algo que, pues con tantas cosas abres puertas, claro es que va a entrar el maligno a acabar con tu vida. Esas cicatrices son de... Sí, son de momentos de depresión, de desesperación. ¿Tú misma te las hacías? Sí, y algunas sí son de pleitos, y algunas son provocadas por mí mismo, y estas dos es algo que fue decisivo, pero como te digo, Dios estaba, él ya tenía planeado algo, entonces todas estas cosas fueron marcando muchas heridas. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué no ha hecho? Mucho. Mira lo que dice la palabra: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Amén. ¿Crees que estás consiguiendo esa vida en abundancia en Cristo? Amén. Lo creo completamente. ¿Por qué? Porque todavía cuando ya estaba aquí, ya casado, y llevaba una vida sacramental como ordinario, como cualquier otro católico que no ha conocido en verdad al Señor, en todos modos continuaba con mis tendencias de tomar, fumar, mentir, esto, el otro, pero una vez alguien, ya estando aquí, alguien me dijo eso, me dijo: acércate al Señor más, porque cuando el Señor entra en ti, expulsa lo que hay dentro de ti, que no es bueno para Dios. Y empecé a... Que no es bueno para ti. Ajá, y que no es bueno, que Dios no acepta, y que no es bueno para mí, para mi alma, para mi salvación. Entonces yo me reía cuando me decían de vivir en santidad. Me acuerdo cuando me decían eso. Yo me reía porque yo decía, no, pues para eso yo creo que, como dice la Escritura, tendría que volver a nacer. Pero cómo me meto en el vientre de mi madre, decía. Pero Nicodemo, yo me reía, yo decía, no, esto es puro cuento. Pura payasada. ¿Sí? Yo decía, no, esto es, pues está muy lejos de mi alcance. ¿Y ahora lo crees? Amén, claro que sí. Sí lo crees ahora. Estoy convencido de que la santidad es un don que se halla en todos, y ese brota y florece cuando crees. Un factor, un requisito muy grande de la sanación, de la salvación, es la fe. Y la fe entra, te he oído decirlo infinidad de veces, por la escucha de la palabra. Amén. Y la fe viene por tratar de vivir el evangelio en mi vida, y el tratar de que cada vez estoy yendo a recibir el sacramento lo más digno y lo más decentemente que pueda yo hacerlo. Es lo que ha ido haciendo ese efecto efectivo que es Jesús dentro de uno, en este caso en particular de mi vida, en mi matrimonio. Algunas veces ya después de estar aquí, varias veces estuvimos a punto de decir ya, pero porque era el maligno siguiendo queriendo robar, matar y destruir en mi vida el propósito de Dios. Creo que cuando Jesús le dijo que sanó al leproso y le dijo: ve con el sacerdote y presenta tu ofrenda, lo mandó ya con la certeza de que iba sano. Y cuando en el tiempo que él mandaban al leproso con el sacerdote, era porque se llevaba un tiempo, y cuando ya estaba sano le decían: ahora sí ve. Pero Jesús vino y me dijo: ve, desde ya, o sea, créenme, esto es, ya estás sano, si en el camino vas sanando, así dice la palabra de Dios. Ahí el texto del sacerdocio tenía la labor de testificar que quedaba sano el leproso, para que el leproso se pudiera incorporar a la comunidad, mientras no. Entonces el sacerdote declaraba si era lepra, entonces el sacerdote separaba de la comunidad al leproso, y cuando ya quedaba sano, por eso Jesús ve y preséntate al sacerdote, ¿verdad? Aquellos 10 que estaban en el camino y uno regresó a dar. Antes de que continúes, Lalo, dice tú que hablas de la santidad ahorita, ¿verdad? No hay santo que no fue pecador, ni hay pecador que no pueda llegar a ser santo, ¿eh?
Así es de que, ánimo. Yo me agarro mucho de la frase de San Francisco de Asís. ¿Qué dice ese? Dice, si Dios pudo obrar en mí, puede obrar en cualquiera. Y yo lo digo en mi persona. Si Dios obró en mí, ahí allá afuera andan muchísimas personas creyendo en que ese es el final de nuestra vida. Pero pues es justo y es necesario decir que hay una esperanza y esa es Cristo. Es Cristo Jesús y es el proceso que Jesús nos pide ir en el camino, caminar hacia ese proceso. No es de la noche a la mañana, puede hacerlo el Señor si así nosotros abriéramos nuestra disponibilidad, pero como somos tercos, pues nos limitamos a esa posibilidad, pero el Señor puede, porque lo ha hecho en mí. En la Eucaristía yo he encontrado ese refugio donde dice, como dice San Juan Crisóstomo, ¿no? Diría en una de sus frases también, dice que la Eucaristía nos da una gran inclinación hacia la virtud y una gran paz y facilita el camino de la santidad. Cuando recibimos, cuando creemos, cuando estamos seguros de que ahí está Cristo y está vivo, que Cristo está vivo. Mi esposa leíamos el libro del padre Jesús está vivo. Padre Emiliano Tardif. Emiliano Tardif, la infinidad de testimonios que hay ahí y la infinidad de testimonios que hay, o sea, que no se han escrito, que están en el aire, que están pensando que esto fue obra de la ciencia porque tomaste medicamento, porque esto, y le atribuyen esa liberación de las adicciones a otras cosas que no es el Señor. Probablemente sanaste una adicción, pero en Jesús, aparte de que sanamos una adicción, salvamos el alma. Y eso es lo que no te ofrecen otras soluciones. Pues, ¿de qué nos sirve sanar una adicción si no buscamos la salvación? Es Cristo quien nos ofrece esa salvación. Yo hoy lo siento muy cerca de mí, lo siento palpable en cada caso, en cada paso que doy en la vida. Puedo sentir la presencia de Dios en mi vida. Como no tuve ese padre biológico porque murió cuando era un niño y mi padrastro pues estuvo y a la vez yo no quise estar porque andaba de rebelde. Para mí el proceso de tener una relación con Dios fue difícil, muy difícil. No encontraba palabras. Hay un canto, no encuentro palabras para ti, papá, porque había puro tristeza. Ayúdame, y dolor en mis ojos, en mis palabras, en mis acciones, todo esto. Pero el Señor, que es bueno, Él vino y me dijo dónde estaba la herida y la sanó. La sanó y hoy tengo esa convicción de la presencia de Dios en mi vida. Amén. En mi matrimonio, en mi vida, en mi trabajo, en todo. Él es la solución, Cristo es la solución y Él está vivo. Esa es la parte más hermosa de todo este valle de lágrimas, porque aunque se cuentan cosas, hay momentos, hay días, fiestas, navidades, cumpleaños, 10 de mayo, cumpleaños de los hijos, cumpleaños propios, fiestas, celebraciones que omití por otras cosas que no valían la pena. Y aparte de eso hay noches de soledad y tristeza, ver llorar a mi madre, ver el dolor de una madre es lo peor que pueda yo ver hoy. Antes, aunque lo veía, era cobarde y no lo enfrentaba. Antes, aunque lo estaba haciendo en mi matrimonio con mi esposa, haciéndole la vida difícil y con mi manera de ser, con mi madre cesó porque ya no viví con ella, pero vine a una nueva vida
a dar los mismos problemas. Y el Señor ha venido a sanar esas heridas. Es que el caminar en todo este mundo, a veces no nos damos cuenta, pero vamos echando muchas heridas en el corazón. Y cuando hay un despertar, es bien difícil poder encontrarlas y poderlas sanar. Pero ese es el trayecto del leproso, ¿no? De que ir en el camino y en el camino vas sanando. Ese es el proceso. De manera breve, Eduardo, ¿qué le dirías tú a una persona que estuviera pasando por lo que tú pasaste o algo semejante? ¿Qué le dirías? Híjole, en este tiempo, si antes era difícil y peligroso el consumo de drogas, hoy en este día que todo es sintético y todo es químico y todo es si antes se consideraba malo, hoy es todavía peor. Si estás empezando un camino porque te sientes inseguro de ti, no encuentras tu identidad, te abandonaron tus padres, 1000 cosas Dios los quitó de tu vida, o las cosas o circunstancias que sean. Si estás pasando por algo así, busca ayuda, busca a alguien con quien puedas hablar. Yo, como cristiano que soy, busca ayuda con un sacerdote, con un laico que tú veas que refleja a ese Cristo vivo, y no dudes en contar hasta el más insignificante punto, porque es ahí donde parte en las emociones. Las decisiones tomadas por emoción suelen a veces, la mayor parte de las veces, ser destructivas, y más si es drogas. Mamás, si tienes un problema con un hijo así, sigue orando por él, porque no hay oración más fuerte que la de una madre por un hijo. Yo vi a mi madre llorar y sé que la vida que yo le di en ese tiempo fue el episodio más amargo de mi vida. Pero ten la certeza de que Dios te ama y Dios te va a abrazar y te va a dar la fuerza para que puedas ser testiga de un milagro. Mi madre es testiga de un milagro doble, porque mi hermano también cambió. Mi vida cambió, el Señor la cambió. A mi hermano no le ha cambiado la vida al Señor porque él no ha querido. No se ha querido acercar, no es su tiempo. Pero yo soy testigo de ese poder del Señor. Yo soy testigo de esa fuerza. Amén, amén. Gracias, Eduardo. Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios: vengan a mí los cansados y agobiados, que yo aliviaré su carga. Y fue lo que Eduardo hizo. Se sintió cansado, se sintió agobiado, fue a buscar aliviar esa carga. La verdad, él encontró ese alivio únicamente en Cristo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu vida, amado hermano? Cristo está con los brazos abiertos y te espera y te invita al Señor. Venga a mí, no te detengas. ¿Qué te detiene? No pienses tú, yo no soy nadie, soy un miserable. ¿Qué van a decir de mí? No te importa lo que digan de ti. Hay un pasaje de San Juan donde el Señor llama a Pedro, y Pedro de reojo que ve siguiéndolo Juan, y le dice: Pedro, ¿qué va a hacer de este? Y el Señor le contesta: ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Que no te importe nada, hermano. Tú sigue a Cristo. Tú sigue al Señor. Ábrele tu corazón a Jesús. Jesús es el eterno presente, el eterno resucitado. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el buen pastor, Él es la luz del mundo. Él es la resurrección. Él es el Dios con nosotros. Jesús es tu única salvación. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Eduardo. Bendiciones, que tu testimonio sea de mucha fortaleza para muchos, de mucha fe, de mucha esperanza, sobre todo para muchas madres de familia que están lidiando con sus hijos en este ambiente de las drogas y otras cosas que hoy en día, como dice Eduardo, hoy en día son otro mundo, ¿verdad? Terrible, terrible, muy terrible. Amados hermanos, oren por Eduardo, su familia, por su esposa, por sus hijos,
Y así como lo ven de chavo, ya es abuelo. Qué barbaridad tan bárbara. El abuelito, ¿verdad? Dios te bendiga. Sí, claro, pues te hicieron, ¿verdad? Tus hijos. Dios te bendiga, Eduardo. Gracias, hermano. Bendiciones. Sigue en tu servicio y sigue dando testimonio. Amados hermanos, Jesús está vivo. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Antonio de Anda. Este es su programa Hablando Derecho con el Zurdo. Es una producción de Echar las Redes. Gloria a Dios. Listo, prepárese. 31 de mayo, sábado, Padre Alexander de Casas Grandes, nuestro retiro de Pentecostés. Anote la fecha, de 9 de la mañana a las 8 para que vaya a almorzar con nosotros. De 8 a 5. ¿Dónde? En Salón Parroquial de Cristo Rey. Bendiciones.